Entonces, voy a comenzar a grabar siempre para tener esta sesión y que puedan apoyarse para las diferentes actividades. Entonces, voy a presentar primeramente a Luis Miguel Simón. Él precisamente va a estar trabajando con ustedes eh, en el área de geometría, ¿verdad, Miguel? En el caso de trabajar con ¿cómo se llama? Con rectas similares. Solo permítame que voy a dejar ingresar a alguien más, perdón. Y también Nelson Kuhn, que va a estar trabajando el área bajo la curva en el caso de las integrales. Entonces, ellos en este momento van a tomar el tiempo para poder hacer su exposición. Como les estuve comentando, cuando se termine la actividad, uno va a ser que se completó la actividad y ya tienen el punteo, y 0 es de que no se cumplió. Por eso yo les comentaba de que para mí era mejor que lo entregaran antes para que así los mismos inductores tuvieran el chance de decirles que podía mejorar, ¿verdad? Entonces voy a dejarle tiempo ahorita a Luis Miguel y después le dejaría el tiempo a Nelson para poder trabajar con los temas que ellos tienen preparados para ustedes el día de hoy. Le dejo el tiempo a Miguel. Bien, gracias, licenciado. Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí compartir esta experiencia. Solo quiero comentarles que en caso que tengan dudas en el desarrollo de este taller, pues con gusto pueden plantearlas. Asimismo, quiero mencionarles que este taller pues está enfocado en el área de geometría. Bueno, se preguntarán por qué geometría. Al menos a mí me parece muy interesante esta rama de las matemáticas. De hecho, todas las matemáticas surgieron con el estudio de la geometría y muchas veces se olvida, ¿verdad? Se olvida totalmente los fundamentos más básicos de la geometría. Así que el taller tiene como objetivo recordarlos, ¿verdad? Y apreciar la maravilla de las matemáticas. Así que en este momento les comparto la pantalla y tal vez me van indicando si ya la pueden observar. Supongo que sí, ¿verdad? Sí, ya se puede visualizar, Así Miguel. es. Muy bien, gracias. En este momento abriré el programa de GeoGebra. Yo tengo la versión número 6. La recomiendo ya que la versión 7 pues tiene ahí algunos inconvenientes. También es cierto, en esta sesión vamos a abordar únicamente fundamentos de geometría. Asimismo, estudiaremos las herramientas importantes que GeoGebra nos da a disposición para realizar construcciones geométricas. Para la siguiente sesión, sí, ya contaremos con retos de los cuales estaríamos trazando construcciones geométricas. Así que en este momento abro el programa y iniciamos. Déjenme ver. Ahí está. Bueno, como podrán observar, tenemos estos menús, el menú archivo. Aquí pues podemos encontrar las opciones, por ejemplo, de crear un nuevo documento, abrir algún documento de GeoGebra que ya habíamos trabajado, posiblemente, guardar creaciones en GeoGebra, compartir, exportar, imprimir y cerrar. El menú que me llama mucho la atención y necesito que se enfoquen aquí es el de vista, ya que en este menú pues podemos utilizar las distintas herramientas que GeoGebra nos da a disposición. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con una hoja de cálculo, basta con darle clic y automáticamente pues obtenemos la hoja de cálculo. Pero en este caso, como estaremos trabajando con geometría, no vamos a necesitar nada de eso. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues necesitamos que la vista algebraica esté activa y también la vista gráfica. Y justamente el programa al abrirlo, pues nos lo trae. ¿Qué pasa si, por ejemplo, está activa la herramienta CAS? ¿Sí?
como podrán observar, las opciones varían. Las opciones varían. Aquí pues ya tenemos otras opciones para factorizar, para sustituir valores de ecuaciones, etc. Sin embargo, aquí para esta práctica no vamos a necesitar de la herramienta CAS, así que la cerramos y únicamente nos quedamos con vista algebraica y vista gráfica. Luego, como vamos a trabajar con la geometría euclidiana, no necesitamos un sistema de coordenadas y un fondo, ¿verdad? Así que en esta flechita podemos ocultar tanto el fondo como el sistema de coordenadas. También es cierto, aquí vamos a encontrar distintas opciones ya al activar la vista gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos la opción mueve. Si nosotros seleccionamos aquí mueve, podemos mover el espacio según nuestra conveniencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo activo el sistema de coordenadas, pueden observar cómo podemos mover el espacio según nuestra conveniencia, ¿sí? También es cierto, dentro de esta opción tenemos otras opciones, valga la redundancia. Por ejemplo, el lápiz, la figura a mano alzada y gira en torno a un punto. En la siguiente opción tenemos el punto y en ella podemos observar diferentes herramientas. Por ejemplo, punto en un objeto, la intersección de dos gráficos, por ejemplo, y entonces ahí ya nos marca el punto. El punto medio, ¿sí? Si nosotros tenemos dos puntos, a través de esta herramienta podemos encontrar el punto medio. Asimismo, tenemos otras opciones, ¿sí? De la misma manera en esta pestaña, en la recta, pues podemos tener diferentes opciones, vean, recta. Si yo selecciono esta y me acerco mucho a esta pestañita de acá, me indica cómo voy a crear la recta. Dice selecciona dos puntos o ubicaciones. Así que yo selecciono acá un punto y selecciono otro punto y vean, ya se me creó la recta. De hecho, esto es uno de los postulados de Euclides, ¿verdad? Dado dos puntos se puede trazar una recta. Pero como podrán observar, también tenemos otras opciones como el del segmento, ¿sí? Un segmento. También tenemos una semirecta, vector y otras opciones. También es cierto, en el otro apartado encontramos a las rectas. Aquí tenemos rectas perpendiculares, rectas paralelas, la mediatriz, la bisectriz, las tangentes, entre otras opciones. Vamos a probar la perpendicular. Voy a crear un punto acá. Y si yo quisiera, por ejemplo, trazar una recta perpendicular sobre esta recta, bueno, entonces voy acá y selecciono perpendicular. Y a ver, aquí ustedes se preguntarán, ¿y cómo haré esa recta perpendicular? Pues basta con acercarse a esta flechita y me indica cómo se puede construir la recta perpendicular. Dice, se selecciona el punto y el segmento. Selecciono el punto y el segmento o recta en este caso, ¿verdad? Y vean, como podrán observar, ya se me crea la recta perpendicular. En este apartado podemos cambiar de color. Puedo colocar color rojo, puedo colocar, de hecho, cualquier otro color, según el que yo necesite, ¿sí? Asimismo, tenemos otras opciones, vean. Estas ya más adelante las iremos desarrollando. Luego, en la otra opción tenemos el polígono. En esta opción nosotros podemos crear el polígono de los lados que queramos, ¿sí? Por ejemplo, podemos crear triángulos, podemos crear cuadriláteros, ¿vean? Y de igual manera, en caso que tengan duda de cómo utilizar esta herramienta de polígono, aquí dice, vean, selecciona todos los vértices, luego el primero nuevamente. Bueno, voy a borrar. Con control Z pueden deshacer lo que ya se ha elaborado. En la siguiente opción tenemos la circunferencia. Y como podrán observar, hay varias opciones. Hay varias formas para crear una circunferencia. Una de ellas es teniendo un centro y un punto, ¿sí? Por ejemplo, si este es el centro, basta con mover un poco y este sería el punto, ¿sí? También hay otras opciones muy interesantes
Tal es el caso de esta, vean. Dice circunferencia por 3 puntos. Haré la prueba. Colocaré 3 puntos y utilizaré esa opción para crear una circunferencia. Veamos. Igual, ya seleccioné esta opción y si tienen dudas de cómo trazar esa circunferencia, basta con acercarse a esta flechita y ya nos da la indicación de cómo podemos elaborar. Dice 3 puntos de la circunferencia. Es decir, vamos a seleccionarlos. Y de esa manera, como pueden observar, hemos creado el círculo. También es cierto, aquí tenemos otras herramientas interesantes, por ejemplo, crear sectores circulares, semicircunferencia, arco dado 3 puntos, entre otras opciones. Luego tenemos el apartado de geometría analítica, pero aquí no vamos a hacer uso de ello, pero igual aparece la elipse, la hipérbola y la parábola. Del otro lado, sí hay herramientas muy interesantes, tal es el caso del ángulo. Es posible medir ángulos, también crear ángulos dada su amplitud, medir distancias o longitud, el área de alguna figura, la pendiente, entre otras funciones. Si yo, por ejemplo, creo un triángulo, ¿sí? Polígono, lo creo de esta manera, puedo medir el ángulo, ¿sí? Vean. Puedo colocar aquí ángulo para hacer la medición y aquí pues me da la opción, dice 3 puntos o 2 rectas. Vamos a medir los ángulos contra las manecillas del reloj, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, este sería el primer punto y el último punto a seleccionar sería el que va hacia la izquierda. Entonces, veamos, selecciono este primero, luego este de acá y luego este último. Y de esa manera, pues ya me da la medida de este ángulo. Lo mismo hago acá, selecciono este primero, luego acá, y por último este punto. De la misma manera, selecciono este acá y este. Listo. Y como podrán observar, si yo muevo estos puntos, vean que los ángulos también estarán variando. Quiero mencionarles también algo interesante y es que aquí al maniobrar con estas herramientas, como ustedes podrán observar, pues sí se nos llega a amontonar un poco los parámetros, ¿verdad? Entonces, aquí en GeoGebra se pueden ocultar estos, ya sea puntos o segmentos. Por ejemplo, el punto F, aquí lo tenemos. Le podemos dar clic derecho y darle clic donde dice objeto visible. De esa manera, pues dejamos al punto, lo ocultamos o lo dejamos invisible, como ustedes lo quieran ver. O también basta con ir a esta opción, ¿sí? Aquí de este lado en vista algebraica, ya que aquí tenemos todos los procesos que hemos realizado en la vista gráfica. Bastaría con darle clic aquí, vean, donde dice G, y de esa manera pues queda desactivada. Bueno, desactivada no, sino se queda como que invisible, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos. Y luego en este apartado tenemos las opciones de las simetrías. Simetría entre funciones o de ciertos objetos. La otra herramienta que también es interesante resaltar es esta opción. ¿Vean? Aquí podemos crear deslizadores, agregar textos, agregar imágenes y crear botones. Lo que más estaremos utilizando son los textos, ya que al crear una figura, pues debemos de nombrarlas, ¿verdad? Entonces, si yo coloco acá el texto, le puedo poner, ¿qué les digo? Un círculo. Y de esa manera, pues ya puedo agregar textos en mis creaciones geométricas. Hasta el momento, no sé si tendrán alguna duda. Tal vez me van confirmando para luego ya proceder al contenido de nuestro taller. Solo con una pregunta. Dígame. Para sacar los ángulos, dijo que era en contra del sentido reloj. Ajá. La consulta es, ¿solamente se puede en contra o se puede a favor?
Bueno, lo que pasa es de que si le damos a favor, nos mediría el otro ángulo, ¿sí? El ángulo externo, si se podría decir. Entonces, por fines didácticos, es de que yo les recomiendo siempre medirlo contra las manecillas del reloj, ¿sí? Hacia esa dirección. De esa manera, pues, vamos a obtener la medida del ángulo interno, ¿sí? De ese triángulo. Porque si le damos hacia favor, pues vamos a obtener el ángulo que tenemos en la parte externa. No sé si habrá alguna otra duda. Ok, gracias. De nada. Bueno, si no, pues cerraré el programa. Bueno, más bien. Tal vez solo lo de las cositas que aparecen arriba en vista gráfica, Ajá. no me aparecen a mí, pero sí lo tengo activado. Vista gráfica. Ajá. Bueno, aquí ya está activa. En caso que usted tenga algún problema, a veces falla el programa, ¿verdad? Lo que yo le recomiendo es de que cierre el programa y vuelva a abrir. Eso puede ayudar. No sé qué versión tiene usted instalado. Eso tal vez también tiene que ver porque estoy viendo que el de usted dice Classic 5 y el mío solo dice GeoGebra Classic. No sé si eso afecta. Sí, son las diferentes opciones. Yo recuerdo que tenía la 6, ahorita estoy viendo que es la 5, porque también está la 7, pero no tanto me convence porque en la herramienta, si no estoy mal en caso, en graficación, no presenta algunas deficiencias, ¿verdad? Bueno, no sé si tendrán ahí alguna otra duda de lo que vamos. No, yo creo que estamos bien. Gracias. Muy bien. Entonces, continuemos. Le doy no guardar. Bueno, en este momento sí le echaremos un vistazo a las rectas y puntos notables de un triángulo. Y es justamente el contenido de este taller. Bueno, tenemos 4 rectas notables. Asimismo, tenemos 4 puntos notables. Como les decía, es geometría básica y sin embargo la hacemos a un lado muchas veces. Así que ahora la recordaremos. La primera recta notable es la mediana, ¿sí? En geometría, las medianas de un triángulo son cada una de las 3 semirrectas o segmentos que unen cada vértice con el punto medio de su lado opuesto. Es decir, esta mediana que tenemos acá. ¿Por qué es una mediana? Porque en su vértice, ¿sí? Une con el lado opuesto, con el punto medio del lado opuesto, ¿verdad? Y a eso se le conoce como mediana. Solo ver el chat. Así es, la estaré subiendo en la página de GeoGebra. Bueno, esta sería una mediana. Veamos, continuemos. Bueno, ahora veamos qué es una mediatriz. Se llama mediatriz de un lado de un triángulo a la recta perpendicular a dicho lado trazada por su punto medio. Es decir, como podrán observar acá, tenemos el punto medio de este lado y perpendicular a él tenemos una recta. Y esa recta es la que se le conoce como mediatriz. Tenemos las alturas, ¿sí? Las alturas se definen como aquel segmento que une desde el vértice perpendicularmente al lado opuesto. Así es como se define una altura. Y a ver, ¿cuántas alturas vamos a encontrar en un triángulo? Siempre vamos a tener 3 alturas. Bueno, de hecho, también en el caso de las medianas y mediatrices, pues también tenemos 3 por cada triángulo. Solo me voy a permitir un momentillo. Ahí estamos. Luego tenemos la bisectriz de un triángulo. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta o segmento que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en 2 partes congruentes. Es decir, la bisectriz lo que hace es dividir a un ángulo en 2 ángulos congruentes. Bueno, ahora veamos los puntos notables. Habíamos dicho que en un triángulo hay 3 alturas, ¿verdad? En este caso tenemos una altura acá, tenemos otra altura de este lado, ¿sí? Y otra altura de este lado. Y el punto en donde se cortan las 3 alturas es lo que se conoce como ortocentro.
Luego tenemos el circuncentro. El circuncentro es el punto de corte de las tres mediatrices. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, un triángulo y determino las tres mediatrices y donde estas tres se cortan, pues vamos a tener un punto y este punto es el circuncentro. Además, este punto es el centro de una circunferencia que pasa a través de los tres puntos del triángulo. Luego tenemos el baricentro. El baricentro es el punto de corte de las tres medianas. Es decir, si nosotros en un triángulo sacamos las tres medianas, el punto de corte de las tres medianas es lo que se le conoce como baricentro. Y por último tenemos el punto incentro. Es el punto de corte de las tres bisectrices, ¿sí? Además, es el centro de una circunferencia inscrita en un triángulo, en ese mismo triángulo. Esto lo veremos a continuación, ya haciendo uso de las herramientas que GeoGebra ponen a disposición, ¿verdad? Entonces, es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Solo llegaré a la página principal, donde tenemos el resumen y de ahí pues nos vamos a orientar. Aquí tenemos el resumen, vean. Tenemos las rectas y los puntos notables. Tenemos la altura como primera recta y donde las tres alturas se cortan es lo que se llama ortocentro. Tenemos aquí un triángulo y en él pues están señaladas las tres medianas. Y el punto donde se cortan las tres medianas es lo que se le conoce como baricentro. Del mismo modo, el punto donde se cortan las tres mediatrices es lo que se le conoce como circuncentro. Y de la misma manera, al trazar las tres bisectrices de un triángulo, vamos a tener un punto, ¿verdad? Un punto de intersección y ese punto es el denominado incentro. Este es ya como un resumen, ¿verdad? Entonces vamos ahora a trazar todas las alturas, las tres alturas de un triángulo y también vamos a identificar el ortocentro. Así que iniciamos. Voy a bajar un poco. Ahí lo tenemos. Tengo aquí, vean, vista algebraica y vista gráfica. Vamos a quitar esto, ocultarlo. Y vamos a iniciar colocando un triángulo cualquiera, cualquier tipo de triángulo. Aquí realmente en la geometría euclidiana no nos interesan las medidas, ¿sí? No nos interesan las medidas. Bueno, aquí ya tenemos el triángulo. Y lo que vamos a hacer es trazar las alturas. Recordemos que las alturas son aquellos segmentos que van desde un vértice perpendicularmente al lado opuesto. Solo voy a ver, alguien escribió en el chat. Ah, no, solo agradeciendo. Bueno, continuemos. Para trazar las alturas, recomiendo colocar algunas rectas sobre los lados, ya que en algunos casos pues tenemos triángulos de este tipo y entonces nos servirá mucho para trazar las alturas. Así que en este momento vamos a colocar rectas sobre los tres lados. Selecciono la opción recta y selecciono los dos puntos y de esa manera pues ya obtengo la recta sobre este lado. Lo mismo hago para acá y lo mismo de este lado. Y ahora sí, vean. Como podrán observar, por aquí deberá de estar una de las alturas de este triángulo. Porque recordemos que es el segmento que une el vértice perpendicularmente al lado opuesto. Sin embargo, el lado opuesto está de este lado. Entonces debemos de dar como que una secuencia, ¿verdad? Para que éstas se puedan cortar, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar aquí la recta perpendicular. Y como les había comentado, si tienen dudas de cómo utilizar estas herramientas, pues pueden acercarse aquí, acercarse a esta flechita y aquí pues nos enuncia cómo podemos maniobrar. Dice punto y segmento. ¿Eso qué quiere decir? Que selecciono el punto y también selecciono el segmento recta. Y de esta manera, vean, ya tengo la primera altura de este triángulo, ¿sí? Le voy a cambiar de color, lo dejo en rojo.
Lo mismo hago para esta otra altura, ¿sí? Va a ser punto y la recta. Lo mismo acá, punto con la recta. Y de esa manera, como ustedes pueden observar, ya hemos concluido, ya hemos identificado las tres alturas del triángulo y el punto donde se cortan es lo que se le conoce como ortocentro. Así que voy a agregar un texto y le agrego ortocentro. ¿Vean? Y me hace falta colocar el punto de intersección, justamente donde se cortan las tres alturas. Ahora, como verán, esto parece un relajo, así que si solo me pidieran el ortocentro, pues yo puedo fácilmente no quitar, sino ocultar estos procesos que yo ya había realizado con anterioridad. Por ejemplo, puedo desactivar las rectas que estuve creando sobre los lados, ¿sí? Con el simple hecho de darle clic acá, vean, sobre las rectas, ya las he quitado, ¿sí? Bueno, ya las he dejado invisible, ¿verdad? Pero ahí siguen, porque si yo las borro, pues ya las funciones pues se pueden descontrolar totalmente. Y de esta manera, como pueden observar, ya tenemos las tres alturas y tenemos el ortocentro. Si tienen dudas, pues con gusto pueden interrumpir, no hay problema con eso. Disculpa, ¿podrías hacer el procedimiento una vez más? Por favor. Claro que sí. Ahí estamos. Este es el triángulo que les había comentado. Y les decía que para poder trazar las alturas, recomiendo trazar rectas sobre los lados. Solo le voy a cambiar de color. Ahí estamos, ya tracé una recta, otra para este lado y otra para este lado. Recordemos ahora el concepto de altura, ¿verdad? Dice así, la altura es aquel segmento que va desde un vértice perpendicularmente al lado opuesto. El lado opuesto de este vértice sería este lado, ¿verdad? Pero debido a que no llega, entonces por eso fue que le puse la recta sobre ese lado, de tal manera que ahora sí, porque por aquí tiene que estar esa altura. Entonces, selecciono aquí la recta perpendicular, selecciono el punto y la recta. Y de esa manera, pues ya he obtenido la primera altura, ¿sí? Le cambio de color. Lo mismo acá. La otra altura vendría quedando más o menos por acá, ¿sí? Ya que va del vértice perpendicularmente al lado opuesto. El lado opuesto sería este, ¿vea? Entonces selecciono el punto y la recta. Lo mismo acá. El vértice perpendicularmente con el lado opuesto. Selecciono el punto y el lado. Bueno, no sé si hasta el momento vamos bien. Me van avisando, por favor. Sí, vamos bien. Muy bien, excelente. Entonces, como les comentaba, el punto de intersección de las tres alturas es lo que se le conoce como ortocentro. Entonces, aquí podemos insertar el texto, vean. Y agregamos ortocentro. Y ahí lo tenemos. Para mover, deben de seleccionar esta opción mueve, ¿sí? Para mover las cosas. Ya que si, por ejemplo, tienen seleccionado el punto, si tienen seleccionado el punto y, por ejemplo, acá, punto, y quisieran mover, ya vieron lo que hace, es crear puntos. Entonces, deben de seleccionar la opción mueve. De esa manera sí podrán mover sin ningún problema. Ahora, lo que les decía es de que se ve como un relajo, ¿verdad? Entonces podemos ocultar algunos procesos que no son tan necesarios. Por ejemplo, si solo me pidieran el ortocentro, pues yo aquí bien podría librarme de las rectas que había creado
sobre los lados del triángulo, ¿sí? Y de esa manera, pues, las he dejado invisibles, ¿verdad? Pero ahí están, ya que si las borro, pues ahí estaría creando problemas en mi construcción. Bueno, yo creo que ahora sí todo claro y así que avanzamos a la siguiente construcción. Veamos, ya trazamos las tres alturas y también identificamos el ortocentro. Ahora vamos a crear las medianas y el baricentro. Recordemos que las medianas son aquellos segmentos que van del vértice y que tocan el punto medio de su lado opuesto. Y es justamente lo que haremos a continuación. Bueno, ahí lo tenemos. Nuevamente trazaré un triángulo. Cualquier tipo de triángulo, no importa. Y lo que vamos a hacer es trazar las medianas. Recordemos que las medianas son aquellos segmentos que van de un vértice y que pasan por el punto medio de su lado opuesto. Así que acá debemos de identificar el punto medio entre estos lados. Y para ello nos vamos aquí en la opción punto. En ello seleccionamos punto medio o centro, ¿sí? Y ya. Si tienen dudas de cómo usar esta opción, como les había comentado, solo se acercan a esta flechita y ya les dice, selecciona 2 puntos. Entonces yo selecciono el punto A y B y obtengo el punto medio entre A y B. Lo mismo sucedería en los otros lados. ¿Sí? Y ahora sí, ya puedo crear las tres medianas. Vamos a colocar rectas. Sería este vértice con este punto. Sería este vértice con este punto. Este vértice con este punto. De esa manera hemos trazado todas las medianas, las tres medianas. Y el punto donde se cortan las tres medianas es lo que se le conoce como baricentro. Entonces, para trazar este punto, lo que hago es, me voy en la opción punto y selecciono intersección, ¿sí? De esta manera, pues ya he seleccionado el punto donde se cortan las tres medianas. Y eso es lo que se le conoce como baricentro. Y le vamos a agregar el nombre. Ahí la tenemos, baricentro. Y si, por ejemplo, movemos el triángulo, pues no pasa nada. El baricentro, pues ahí ya lo tenemos. ¿Ven? Y como les había comentado, en caso que solo nos pidan el baricentro, podemos dejarlas invisibles, las tres medianas. Ahí está. Aquí estaría el baricentro. ¿Ven? No sé si tendrán alguna duda hasta el momento con lo que vamos. No, de mi parte no. Muy bien. ¿Cómo es De mi baricentro? parte todo claro. Gracias. Entonces continuamos con otra construcción. Ahora pues nos corresponde, solo déjenme ver. Voy a cerrar esto. Como podrán observar, ya creamos las tres alturas, el ortocentro, también las medianas y el baricentro. Ahora nos corresponde trazar las tres mediatrices de un triángulo y también el circuncentro. Entonces, abriré en este momento el programa. Bueno, ahí estamos. Nuevamente deshabilito el fondo y el sistema de coordenadas. Y continúo. Recordemos que son rectas y puntos notables en el triángulo, ¿sí? Bueno, ahora nos corresponde trazar las tres mediatrices de este triángulo. Y lo que haremos es irnos acá. ¿Ven? Donde está la recta. Y aparece la opción mediatriz. La seleccionamos.
¿Y cómo se utiliza? Pues nos acercamos aquí en esta flechita y ya nos indica cómo trazamos la mediatriz. Dice 2 puntos o un segmento. Es decir, seleccionamos 2 puntos. Seleccionamos 2 puntos y aquí tenemos la mediatriz. Recordemos que la mediatriz es la recta perpendicular que pasa sobre el punto medio de uno de sus lados. Y lo mismo por acá. Lo mismo de este otro lado. Y el punto donde se cortan las 3 mediatrices, aquí selecciono intersección, es lo que se le conoce como circuncentro. Aquí aparece, vean. Circuncentro. Entonces lo que haremos es escribir ese texto, ¿sí? Nombrar a ese punto. Circuncentro. Y como les había comentado, se ve como un relajo, bien podríamos deshabilitar, ¿sí? Las 3 mediatrices y ya solo nos quedamos con el punto. Para mover, como les había dicho, hay que seleccionar la opción mueve y ya podemos mover lo que nosotros queramos. Ahora bien, también es cierto, recordemos que el circuncentro es el centro del círculo que pasa sobre los 3 puntos de este triángulo. Entonces aquí vamos a utilizar la opción de circunferencia y podemos utilizar varias opciones. Podemos utilizar esta primera opción teniendo el centro y un punto. Seleccionemos esta y como podemos observar, selecciono aquí el centro y uno de los puntos. Y vean, efectivamente se comprueba. ¿Alguna duda hasta el momento? No, yo creo que estamos bien. Todo Bueno, claro. Muy bien. Todo claro. Entonces, procedo con la siguiente construcción. Nuevamente tendremos un triángulo cualquiera. Voy a dejarlo así. De hecho, es la última construcción que estaremos realizando, ya que como podrán observar aquí, ya trazamos las mediatrices y el circuncentro. Ahora nos corresponde trazar las bisectrices y el punto incentro. Bueno, igual, aquí en GeoGebra nos da esa opción. Nos vamos aquí en donde aparece la recta y aparece la opción bisectriz. La selecciono y en este caso no sé cómo utilizarla. Ah, perfecto. Voy aquí donde la flechita y ya me aparece alguna orientación de cómo trazar la bisectriz. Dice 3 puntos. Lateral, vértice y lateral. Bueno, entonces basta con seleccionar 3 puntos, ¿vean? Y ya me traza la bisectriz. Recordemos que la bisectriz es aquella recta que divide un ángulo en 2 ángulos congruentes. Lo mismo sería acá. Y lo mismo de este otro lado. Y el punto donde se cortan las 3 bisectrices, voy a seleccionar aquí intersección, es lo que se le conoce como incentro. Así que aquí mismo agrego el texto. Incentro. Ahí estamos. Ahora bien, recordemos también algo interesante. Resulta que el incentro es el centro del círculo que se encuentra dentro de este triángulo. Así que vamos a ver si eso es cierto. Vamos a seleccionar aquí la opción circunferencia, dado el centro y un punto. Veamos. Cabal aquí, ¿bien? Efectivamente se comprueba que el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Igual, parece un relajo. Bien podríamos ocultar las bisectrices, ¿sí? Las bisectrices son estas, miren, donde dice G. Entonces, puedo seleccionar aquí la G y ya se oculta. También la F y también la H.
solo me quedo con el punto incentro, solo permítame. Lo que les decía, si quiero mover algo, debo seleccionar la opción mueve y listo. Aquí tenemos el incentro y como podemos observar, efectivamente es el centro del círculo que se encuentra inscrito en el triángulo. Pues bien, esta ha sido la presentación por la sesión del día de hoy. En la próxima sesión nos concentraremos en retos, ¿verdad? En construcciones geométricas. Y la tarea, si se podría decir, la estaré subiendo al rato o si no, el día de mañana. Básicamente tienen que trazar las 4 rectas notables y también los 4 puntos notables en un mismo triángulo. Aquí yo los trabajé por separado. Ahora lo que ustedes estarán realizando es en un mismo triángulo. Ahí les daré las indicaciones. Así que, sin más que agregar, muchísimas gracias por la atención y le dejo el espacio a mi compañero Nelson. Adelante, Nelson. Gracias, Fíjate Luis Miguel. que tenía Perdón, creo que hay alguna duda. el primero lo guardé, entonces no se me quedó primero cómo lo hizo, no lo guardé. O sea, había una Luis Miguel, creo posibilidad que de es hacerlo. te están haciendo una pregunta. Ah, ya, de acuerdo. ¿Quién me habla? Jorge, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Guardé los Dígame, demás, pero ese no lo... ¿Cuál es su duda? Disculpe. Por eso es tu presentación, disculpa. Sí, la estaré compartiendo. La presentación, sí, la estaré compartiendo. No tenga pena. No, es que para enseñarte cuál es el que no se me quedó cómo hacerlo y no lo guardé para hacerlo. Bueno, ahorita veo. Por favor. ¿Es la última la que usted dice? No, la primera. La O primera. la segunda creo que era. Sí, es que no me acuerdo cuál era. El de... Ahorita veamos. Ahorita le comparto la pantalla. Bueno, aquí tengo el resumen, usted me indica. Es de las medianas y baricentro. Ortocentro. La de ortocentro. Ah, ya. Aquí lo que tiene que hacer es determinar las 3 alturas del triángulo y cabal donde cortan las 3 alturas, donde se cortan, es el punto que se le llama ortocentro. Pero lo que usted decía es de que tiene dudas de cómo crearlo. Sí, exactamente. Es que las líneas rectas yo las intenté hacer, pero ninguna me concordó. Ya. Mire, por Solo cuestiones de 2. Ajá. tiempo, creo, porque si no se retiran ya muy tarde, le recomiendo que vea la grabación, ¿sí? Porque de hecho repetí esa construcción 2 veces para no atrasar al compañero Nelson, ¿sí? Pero igual esta grabación, pues, ahí se estará compartiendo, no tenga pena. Ok, está bien, gracias. De acuerdo. Entonces, ahora sí les dejo con mi compañero Nelson. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nelson Kuhn y vamos a estar trabajando con ustedes el problema acerca del área. Entonces voy a iniciar a compartirles mi pantalla para que ya podamos ver de qué se trata y lo que vamos a ir haciendo. Desde ya agradezco la oportunidad que me dan de poder trabajar con ustedes este tema interesante. Solo me dicen, por favor, si ya se puede ver mi pantalla. Así es. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a trabajar el problema del área utilizando GeoGebra. Primero vamos a platicar rápidamente acerca de qué es área. Entonces vamos recordando, área es la medida de una superficie. Para ello se utilizan unidades cuadradas, ¿verdad? Creo que ese es un concepto que nosotros ya tenemos bien definido desde hace algunos años. Para algunas figuras es fácil encontrar su área, por ejemplo, un rectángulo, un triángulo y un polígono. Sin embargo, no es fácil determinar el área de una figura con lados curvos. Entonces, a ver, primero ayúdenme a recordar cuál es el área de un rectángulo.
Base por altura. Base por altura. Y eso nos va a servir bastante para nuestras construcciones de hoy. Y la de un triángulo, a ver si alguien se recuerda por ahí. Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Muy bien, gracias. Y ahora cuando ya tenemos un polígono, dependiendo del polígono que nosotros tengamos, pues vamos a ir utilizando divisiones. Vamos a dividir nuestro polígono en triángulos. Es uno de los métodos que se utiliza para encontrar áreas. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en esos polígonos, sino que nos vamos a centrar en figuras que tengan lados curvos. Y entonces nace lo que se llama el problema del área. El problema del área básicamente es este: encuentra el área de la región sombreada que está debajo de la curva. Aquí nosotros la podemos ver, tenemos una curva definida por y igual a f de x desde A hasta B. O sea, tenemos aquí un punto A hasta un punto B. Esto significa que S, la cual se muestra en esta figura, está limitada por la gráfica de una función continua, era lo que les estaba diciendo hace un momento, donde ahora aquí nos vamos a limitar únicamente cuando la función, cuando f de x es mayor o igual a 0. Las rectas verticales x igual a A y x igual a B y el eje x son los límites de esa figura. Entonces, está limitada por nuestra curva, limitada por estas rectas verticales y también limitadas por nuestro eje X. ¿Cómo hacemos para encontrar esa área entonces? En primer lugar, vamos a obtener una aproximación de la región S representándola por medio de rectángulos y después tomamos el límite de las áreas de los rectángulos cuando se incrementa el número de estos. En el ejemplo siguiente se ilustra el procedimiento. Entonces, vamos a ir trabajando esto utilizando algunas herramientas de GeoGebra para que nosotros vayamos construyendo este concepto, aunque supongo que ya la mayoría de ustedes ha trabajado con o ya conocía o había escuchado al menos de este problema del área bajo la curva. Y vamos entonces con el ejemplo 1, dice utilice rectángulos para estimar el área bajo la parábola y igual a x al cuadrado desde 0 a 1. Y para eso entonces nos vamos a ir a GeoGebra. Antes de poder realizar esta construcción, me gustaría que vieran a qué queremos llegar. Si se dan cuenta acá, yo aquí ya tengo definidas algunas cosas. L1 lo tengo como el límite por la izquierda, L2 el límite por la derecha. Luego en la función, aquí vamos a estar trabajando con algunas funciones. Yo aquí tengo definida mi función únicamente como y igual a 5. Y entonces n va a ser el número de rectángulos en que yo voy a dividir mi espacio, o el área que yo tengo bajo esa curva. Aquí está sumamente fácil. Esto nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, yo voy a correr esto para 0, para que nosotros podamos ver lo que mencionaban hace un momento. Esto lo voy a dejar en 4 para que lo veamos mejor. Lo que mencionaban hace un rato, el área de un rectángulo, este está fácil de conseguirlo, ¿verdad? Sabemos que tiene una base de 8 unidades, una altura de 4. Como es base por altura, sería 32. Y aquí tenemos el resultado. El área bajo la curva o el área de esta figura es igual a 32. Si nosotros incrementamos, por ejemplo, sus longitudes, pues podemos tener diferentes medidas. Yo aquí lo tengo limitado únicamente hasta 10, pero podríamos nosotros hacer una modificación para que llegue a un espacio mayor. Incluso aquí nos podemos pasar al lado negativo y lo que nos interesa es únicamente la distancia, ¿verdad? Lo vamos a dejar por allá. La función la podemos ir variando. Por ejemplo, podríamos poner x al cubo. Y ya tendríamos aquí nuestra figura. Podemos hacer que no llegue hasta 10, ¿verdad? Sino que llegue, por ejemplo, nada más hasta 2. Tendríamos esta figura y ahí tenemos el área bajo la curva.
Si la dejamos en 4, sería 64. Y ahí podemos ir haciendo varias modificaciones. Por ejemplo, aquí podríamos sumarle 3 y ya se ha modificado. Entonces, a esto es a lo que queremos llegar. Esta construcción es la que queremos realizar y es en lo que me voy a enfocar para poder realizarla, tomando en cuenta el ejercicio que tenemos que realizar. Esto le vamos a dar no guardar. Ahí estamos. Yo tengo la versión de GeoGebra clásica 6. Entonces, el compañero Luis Miguel creo que tenía la 5, pero básicamente son las mismas herramientas, las funciones son iguales, solo cambia un poquito la interfaz, ¿verdad? Pero son cambios creo que no muy drásticos. Entonces vamos a iniciar. Lo que queremos hacer, vamos a ver, es utilizar rectángulos. Aquí no nos vamos a ir directamente a encontrar el área, sino que lo vamos a hacer de forma gradual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra función. Vamos a dibujar la función y igual a x al cuadrado. Entonces, la vamos a ingresar aquí. F de x es igual a x al cuadrado. Ahí tengo ya la función colocada. Y queremos averiguar el área bajo esa parábola únicamente desde 0 hasta 1. O sea, desde acá hasta acá. Todavía no los voy a dibujar, sino que simplemente vamos a ir colocando las herramientas necesarias. Entonces vamos a empezar colocando. Yo voy a colocar aquí 2 deslizadores. Ay, perdón. Los 2 deslizadores los voy a colocar desde aquí. Vamos a ver, aquí está en este menú. Los voy a colocar por acá. Ahí estamos. Y al primer deslizador le voy a poner L1, porque va a ser mi límite 1, va a establecer el límite 1. Y lo voy a poner desde -10 hasta 10. Aquí yo puedo ir cambiando esto, no tiene que ser precisamente estos límites, yo se los voy a poner únicamente porque es lo que necesito para los ejemplos. Y el incremento se lo voy a poner en 0.1, o sea, cada vez que yo muevo el deslizador que va a aparecer por acá, va a ir incrementándose en una cantidad de 0.1. Y le damos OK, ahí ya tengo mi primer deslizador. Voy a crear un deslizador, un segundo deslizador. Entonces vamos nuevamente. A este le voy a poner L2 porque es el que va a establecer el límite 2 y lo voy a poner también desde -10 a 10. El incremento va a ser de 0.1 también. Ahí estamos. Ya tengo mis 2 deslizadores y solo voy a mover este un poquito para abajo. Ahí estamos. Ahora necesito crear también 2 casillas de entrada. Estas casillas de entrada también las encontramos en el mismo menú. Entonces voy repitiendo un poquito. Los 2 deslizadores los encontramos en este menú, aquí, y las casillas de entrada las encuentro también en el mismo menú, solamente que en la parte inferior. Entonces la voy a seleccionar, ya está seleccionado y solo yo decido dónde los voy a dibujar. Yo lo voy a dibujar por este lado. Entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner nuevamente L1 y lo voy a vincular con L1, este L1 que aparece acá. Si se dan cuenta, aquí me aparecen 3 objetos con los que puedo vincularlo. Me aparece la función, me aparece el deslizador L1 y me aparece el deslizador L2. Yo necesito vincularlo con el deslizador L1. Le doy OK, ya, está creado. Voy a crear otro deslizador y voy entonces a rotularlo. Tengo L2 y lo voy a vincular también con el deslizador L2. Aquí ya los tengo. Ahora los vamos si les aparece, así como en este caso a mí no me permite moverlo. ¿Qué hacemos entonces? Le damos clic derecho
Y solo permítanme que algo me tapa aquí enfrente. Voy a quitar. Ahí estamos. Entonces tenemos, solo permítanme un momentito, perdonen. Muy bien, perdonen. Que tenía un inconveniente por acá. Entonces vamos a seleccionar acá. El objeto está sujetado. Yo le voy a desactivar esta opción y entonces ya lo puedo mover. Y ya ahora los puedo alinear. Ahí tengo ya mis dos casillas de entrada. ¿Para qué me va a servir esto? Pues yo desde aquí puedo modificar los deslizadores. Por ejemplo, puedo poner 0 y ya mi deslizador se colocó en 0. O puedo colocar, y en el límite 2, por ejemplo, puedo poner 5 y ya mi deslizador se movió a 5. Ahora, después de tener esto acá, lo que voy a hacer es crear 2 puntos. Estos puntos no son necesarios, sin embargo, para que el ejemplo sea visualmente entendible, los voy a crear. Y para crear puntos es bien facilito porque únicamente necesitamos abrir paréntesis y vamos a colocar aquí las coordenadas de los puntos. Ahora bien, como yo lo que quiero es que mi punto esté definido por el límite 1 y el límite 2, entonces el primer punto por el límite 1. Entonces voy a especificarle acá que necesito que el primer punto en X, porque se recuerdan que un punto en un plano cartesiano está definido por un punto en X y un punto en Y. Entonces en X necesito que esté definido por mi primer deslizador. Ya le coloqué L1, coma, y ahora en Y lo que yo quiero es que esté sobre la recta del eje X. Entonces vamos a colocar 0. Y ya estamos. Ahí está mi deslizador. Perdón, mi punto. Si yo muevo L1, mi punto se mueve. Se lo vamos a colocar aquí. Y incluso yo ahora lo puedo mover desde aquí, ¿verdad? Si yo coloco 3, pues se va a mover acá también. Voy a crear el siguiente punto. Va a ser L2, 0. Estoy vinculando el deslizador 2 y lo quiero en esa coordenada. L2, 0 también porque lo quiero sobre el eje X. Ahí está. Y ahora ya puedo ir moviendo esto acá. Hasta ahora no sé si tienen alguna duda de lo que estoy realizando. En mi parte todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, lo que vamos a hacer es crear un deslizador más. Este otro deslizador que voy a crear, lo que me va a establecer es un número de rectángulos en el que yo voy a dividir mi área bajo la curva. Entonces vamos a colocar otro deslizador. Voy a colocar por acá. Y vamos a ponerle a este n. Este sí lo quiero en enteros. Le vamos a poner, yo aquí le voy a poner como máximo 75. Incremento en 1 y le damos ahí. Ok. Entonces ahí tengo mi deslizador. Si yo ya no los quiero mover, por ejemplo, entonces yo le puedo poner aquí otra vez objeto sujetado, ¿verdad? Ahí ya está este sujetado. Objeto sujetado. También este lo vamos a poner como objeto sujetado. Así ya no los puedo mover. Aunque haga clic ahí por accidente ya no se mueve. Bueno. Ahora, ya con esto vamos a utilizar una función. Esta función sí la voy a escribir directamente aquí en la entrada. Y esta función se llama suma rectángulos. Aquí en esta versión de GeoGebra, si ustedes le dan acá en la flechita, les aparece la función y les dice qué datos tienen que ingresar. Entonces yo le voy a dar ahí, aunque no es necesario darle clic ahí si ustedes saben qué datos meter,
no es necesario que ustedes, esto es como un chivito, ¿verdad? Una ayuda que les dice que van a ingresar. Entonces yo necesito los rectángulos, perdón, que el área que está aquí bajo la curva se divida en rectángulos, porque al tenerlo dividido en rectángulos, yo ya puedo encontrar el área de cada rectángulo y al sumar todas esas áreas, pues voy a obtener una aproximación del área bajo la curva. Entonces, primero le digo qué función. Necesito la función f. Luego voy a definir el extremo inferior del intervalo. Y este lo voy a hacer a través de, lo puedo hacer directamente desde los deslizadores o lo puedo hacer desde los puntos. Entonces yo lo voy a trabajar en este caso desde los puntos. Entonces yo puedo decir, necesito el dato X del punto A. Luego vamos con el dato X del punto B, porque ese va a ser el intervalo, el límite superior del intervalo. Luego de eso vamos a colocar el número de rectángulos. Yo les dije que el número de rectángulos lo íbamos a definir con un deslizador. Entonces lo vamos a poner para que lo podamos ir variando. Le vamos a poner ahí n. Yo n me estoy refiriendo a este deslizador. Si yo incremento acá n, el dato que yo le estoy enviando a mi función va a ir cambiando. Y por último, la posición del rectángulo inicial. En este caso, lo vamos a empezar haciendo con 0 y ahora les explico qué es lo que va a estar pasando. Y necesitamos hacer algunas, 2 funciones más de estas para poder tener toda la idea. Pero vamos a empezar con esta. Después de esto, Enter. Como aquí tengo n igual a 1, entonces hay únicamente un rectángulo, pero ese rectángulo cuando yo lo coloco con un 0, voy a hacer esto un poquito para acá para que lo podamos ver. Cuando yo coloco un 0 acá, le estoy diciendo que comience a tomar el primer rectángulo en el lado izquierdo del rectángulo. Y el lado izquierdo del rectángulo tendría que empezar en este punto. Por lo tanto, no tiene altura. Si yo incremento el número de rectángulos, ahora ya los puedo ver. Me voy a hacer un poquito para acá. Un poquito más pequeña la imagen, solo vamos a ver, es de 0 a 1. Entonces aquí me falta definir que L2 es 1. Ahí estamos, ya, entonces puedo hacer más grande esto. Ahí estamos. Y ya tengo una aproximación. Si tengo únicamente 3 rectángulos, tengo una aproximación del área bajo la curva. Aunque n igual a 3 es como que muy pequeño para poder ya definir porque tenemos espacios bastante espacio que no está siendo tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque el primer rectángulo, ¿se recuerdan? Se comienza a medir desde el punto 0, podríamos decir, del intervalo. Porque aquí le agregamos un 0 en la función. Voy a colocar esto un poquito hacia acá. Y ahora vamos a ir definiendo otra vez una función similar. Solo permítanme. Que algo me está fallando por acá. Vamos a ver. El programa supongo que me está fallando, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a ver si ahí ya. Vamos a poner, sí, ya, sí me lo acepto. Sumar rectángulos nuevamente. Sumar rectángulos y vamos a, nuevamente la función va a ser la misma, f. El límite inferior va a ser el mismo también. Ahora voy a cambiar este solo para que ustedes vean que funciona con los dos, pero no es necesario que sea distinto, sino que aquí yo puedo usar el que yo desee. Aquí voy a introducir de una vez el deslizador. Aquí, en la función de arriba, yo hice pasar mi dato por medio de los puntos. Al final es lo mismo, porque el punto X, perdón, la coordenada en X del punto A es L1. O sea, al final le voy a decir lo mismo, pero aquí se lo voy a decir de forma directa.
el límite superior L2. Luego de eso tengo que ingresar el número de rectángulos, va a ser n. Y por último, le voy a indicar ahora que no quiero que tome el lado izquierdo de los rectángulos, sino que quiero que tome el lado derecho de los rectángulos. Y para eso entonces le agrego un 1. Y le doy Enter. Y ya tengo una medida aproximada, pero ahora de los rectángulos medidos desde su lado derecho. Y le voy a cambiar el color a esto para que podamos diferenciarlos. Entonces le damos aquí, propiedades, color. Podemos cambiar aquí sus colorcitos. Por ejemplo, a este le vamos a poner un azul para que lo podamos ver bien. Vamos a cerrar esto. Este lo voy a jalar un poquito para que notemos aquí los datos que nos están quedando. Este lo voy a subir un poco. Y entonces, si se dan cuenta, si medimos el área bajo la curva haciendo rectángulos, pero esos rectángulos tomados por su lado izquierdo, empezando en el lado izquierdo, pues el área bajo la curva sería 0.19 unidades cuadradas. Si las tomo por el lado derecho, sería 0.52 unidades cuadradas. Aquí, si se dan cuenta, si incrementamos el número de rectángulos, los espacios van a ir disminuyéndose, el espacio vacío va a ir disminuyéndose y se va acercando cada vez más a la forma que tiene la curva. Es decir, y se dan cuenta acá, estos dos se van acercando a un número conforme yo los voy incrementando el número de divisiones, el número de rectángulos, hasta que casi se estabilizan en un mismo número. Digamos, aquí yo hice 75 divisiones. Y más o menos está entre 0.33 y 0.34. Así que ahí yo puedo obtener el número aproximado de divisiones. Creo que el dato no me dice cuántos tengo que usar. Así que yo puedo utilizar todas las divisiones que desee. Ahora bien, yo puedo utilizar también un punto medio de cada rectángulo. ¿Cómo hago eso? Ahora vamos rapidito con la fórmula. Tendríamos suma rectángulos, la función f, el límite 1, el límite 2, número de divisiones n. Y lo que vamos a variar aquí es simplemente qué punto del rectángulo vamos a tomar como a partir de donde se mide la altura. Y aquí yo le voy a poner 0.5 para que sea la mitad de los rectángulos exactamente. Si se dan cuenta ahora, los rectángulos la altura de los rectángulos está definida por f de x en su punto medio. Entonces, le vamos a cambiar el colorcito para que lo podamos observar bien también. Le vamos a poner verde. Y ya lo podemos ver. Si está por su punto medio, se acerca, o sea, es como que un dato a veces más preciso, porque va a tomar alturas que no están únicamente bajo la curva ni sobre la curva. Y pues si vamos variando el número de divisiones, pues también se van a ir acercando a ese número, ¿verdad? Y aquí ya casi vamos finalizando. Lo único que me queda hacer por acá es encontrar la medida real. Y la medida real la encontramos cuando el límite, cuando n tiende a infinito, o sea, aquí es como que aproximado, porque si tengo solo 10, pues el dato va a ir no siendo exacto, pero si yo pudiera hacer muchas divisiones, es decir, si yo hiciera infinitas divisiones, porque aún con esto, si yo tengo n igual a 75, pero ampliamos nuestra vista, o sea, nos encontramos que por más aproximado que esté, los rectángulos no se ubican. Digamos aquí, si yo los mido por el lado izquierdo, serían estos. Si los mido por el lado derecho, serían estos. Y si los mido por como con el punto medio, pues serían estos. O sea, siempre hay espacios que se pasan o que son o que son menores. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la integral. Cuando encontramos la integral, lo que estamos haciendo es encontrar la suma cuando los rectángulos son infinitos.
Y para la integral, pues es fácil, al menos acá. Le decimos integral, tenemos que introducir la función. Si quieren podemos utilizar esto también, digamos aquí. Tendríamos que utilizar esta como para tener un chivito ahí de lo que necesitamos. Entonces ponemos la función f, luego el extremo inferior del intervalo, L1, en eso va a ser igual, L2, el extremo superior, es todo lo que necesitamos, porque aquí se sobreentiende que n va a ser con infinitos rectángulos. Y tenemos entonces el dato de la integral. Así que, si yo coloco este, solo voy a hacerlo más pequeño. Si yo coloco este, pues es un dato que está, es menor al área real. Si coloco este, perdón, si coloco este, el que está en azul acá, es mayor, porque tiene muchos piquitos que están por encima, ¿verdad? Entonces, este dato me muestra un área, pero esa área es mayor al dato real. Si coloco los puntos de en medio, pues ya es un poquito más exacto, sin embargo, no es del todo exacto porque no siempre se van a corresponder los picos con los espacios vacíos. En cambio, este, pues ya es un dato más exacto. Y ya con esto yo puedo, pues, variar la función. Por ejemplo, si yo escribo aquí otra función, como la que ya les mostraba al inicio, si quiero un rectángulo, por ejemplo, solamente que aquí está muy grande, lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí tengo un rectángulo, en donde si se dan cuenta, su altura es 5, porque está definido en la parte superior por la función f de x igual a 5, y esa es una recta horizontal. Y puedo ir variando esto también, los límites inferiores y los límites superiores. Por ejemplo, acá, si quiero que la base sea 5, pues esto puede suceder acá. Si necesito una recta, por ejemplo, con una pendiente que vaya creciendo, digamos, por ejemplo, le puedo poner 3x y ahí tengo un triángulo, digamos, esto sería un triángulo. Pero claro, aquí yo puedo ingresar la función que yo quiera, x al cubo, por ejemplo, que lo habíamos hecho al inicio también, más 1. Y pues ahí tenemos el área, que es un poquito más difícil de verla. Sin embargo, ahí se puede observar que está realizada. Y con esto tendríamos pues resuelto el inciso 1, perdón, el ejercicio 1, encontrando la suma de sus rectángulos. Lo que estamos haciendo es utilizando rectángulos. La integral la utilizamos solo para que viéramos el dato real, pero aquí nos pedía hacerlo con rectángulos el ejercicio. En el ejemplo 2, aquí este lo puse porque ahora ya es fácil, ya tenemos creada nuestra función o nuestro programa en GeoGebra, y ya solamente tenemos que variar los datos. Dice, encuentre el área bajo la gráfica de f de x igual a 1 sobre x, de x igual a 1 a x igual a 2. Entonces, la función va a ser 1 partido x. 1 partido x, ahí tengo la función. Y va a ser el límite inferior, digamos, sería x1. Entonces, pongo aquí x1, x2 acá. Y vamos a ver, usando 4 rectángulos de aproximación, dice, y los puntos finales derechos. Entonces, voy a ampliar esto para que lo podamos ver bien. Ahora, necesito los rectángulos finales derechos. Entonces, necesito estos. Recuérdense que estos, los que tienen 0, lo voy a hacer un poquito por acá, los que tienen 0 inician a la izquierda. Los que tienen 1, pues la medida va a ser tomada del lado derecho. Yo necesito del lado derecho, por lo tanto, tengo que utilizar estos. Y necesito, ¿cuántos? Dice 4 rectángulos. Entonces vamos a colocar n en 4. N igual a 4. Ahí estamos. Y la respuesta sería 0.63 unidades cuadradas. La gráfica sería esta que tenemos por aquí, ¿verdad? Que es un dato aproximado. Si se dan cuenta, esta área va a ser menor al área real.
Luego dice repita, bueno, luego hay una pregunta, dice, ¿subestimación es una subestimación o una sobreestimación? Aquí sería una subestimación, porque nuestra estimación es menor a el área real. Luego repita el inciso 1 con los puntos finales izquierdos. En GeoGebra es facilito, desactivo los derechos, pongo los izquierdos. Y ya tengo el dato, el área con los rectángulos tomados por el lado izquierdo. En este caso sería 0.76 y sería una sobreestimación. Por último, repita el inciso 1, dice con los puntos medios. Entonces ya los tenemos por acá. Solamente desactivamos los otros y nos da 0.69 unidades cuadradas. El ejemplo 3, pues ya nos vamos rapidito. Calcula el área bajo la gráfica de fx igual a seno de x. Cambiamos acá nuestra función, seno de x. Aquí tenemos ya la gráfica de x igual a 0 a x igual a pi. Entonces, x igual a 0. Y aquí, x igual a, y miren, aquí en GeoGebra es fácil poner pi, porque solamente escribimos pi y ya nos aparece. Ya tenemos de 0 a pi. Si fuera pi medios, pues ponemos pi medios y ya nos toma solamente esta parte, ¿verdad? Aquí en el ejemplo decía pi, así que yo lo dejo con pi. Use los puntos finales derechos, dice. Entonces vamos a usar los puntos finales derechos, que serían estos. Y el número de rectángulos que hay que dibujar es igual a 10. Entonces vamos a ir variando. Solo voy a hacer esto un poco a la izquierda para que pueda ver bien. X igual a 10. Perdón, el número de rectángulos igual a 10. Sería 1.98. Si yo aumento a 30 el número de rectángulos, pues va a ser 2. Si aumento a 50, pues ahí si se dan cuenta ya no varió. El área bajo la curva es igual a 2. Entre más rectángulos tenemos, pues va a ser más. Decía 100. Aquí yo lo dejé en 75. Podemos cambiar esto en propiedades. Y le vamos a decir máximo, lo quiero en 100. Lo vamos a dejar en 120 para que tenga ahí, en 110 para que tenga ahí todavía un margen de espacio. Ahora ya puedo llegar hasta 100. Miren, y ya tengo el área bajo la curva. Luego habría que hacer los mismos puntos, los mismos pasos, perdón, para el paso 1, para el paso 2 habría que hacer los mismos pasos del inciso 1, solamente que utilizando los puntos finales izquierdos, los puntos medios. Por último, dice utilice la integral para encontrar el área bajo la gráfica de la función dada. Como ya tenemos también la función realizada, simplemente desactivamos esto, ponemos la integral y la integral nos dice que es igual a 2 también. De esa forma es que podemos encontrar áreas bajo la curva. Entonces esta sería mi presentación. No sé si tienen alguna duda para que podamos tratar de resolverla. Bueno, aquí en el chat dice, para tomar los de la derecha hay que poner 0 y para tomar los de la izquierda se pone 1. No, es al revés. Para tomar los de la derecha se pone 1 y para tomar los de la izquierda se pone 0. Yo también tengo una duda. Ajá. Al momento de colocar el deslizador, ya para colocar o definir los números de triángulos, perdón, de rectángulos que se van a utilizar, ¿cómo se hace para que le aparezca solo un número entero? Porque a mí me aparecen con números decimales. Muy bien, ahorita le explico. Vamos a ver, creo que está acá. Ahí estamos. Mire, pues. Cuando usted coloca un deslizador le aparece, le voy a explicar colocando un nuevo deslizador y le voy a explicar cómo modificar el que ya tiene. Entonces, digamos, si quiero agregar un nuevo, selecciono aquí deslizador, le indico dónde lo quiero, por ejemplo, por acá. Y le vamos a poner un nombre, prueba, ¿verdad? Porque digamos que es una pruebita para que después lo borre. Una prueba. Entonces aquí yo lo puedo poner, aquí lo dejemos desde -5 hasta 5.
Luego en el incremento es donde yo tengo que decir en cuánto quiero que aumente. Si yo pongo 0.1, lo que va a suceder es que cuando yo mueva el deslizador, voy a estar viendo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Como yo solo quiero enteros, entonces le coloco un 1. Y a mi deslizador va a ir aumentando de 1 en 1. Si yo ya lo tengo así y lo quiero modificar, pues puedo hacer, permítame, vamos a poner aquí, ahí estamos. Vamos a hacer clic derecho, propiedades, y en incremento, en esta parte, yo lo puedo modificar. Por ejemplo, yo lo coloqué en enteros y lo quería en decimales. Entonces lo pongo de esta forma, 0.1, y automáticamente ya se cambió. Mire, ahora ya va aumentando de 1 en 1. No, la verdad no sé hasta cuál sea el límite de decimales en que se pueda ir aumentando, pero esa es la forma de hacerlo. No sé si con eso resolví su duda. Sí, muchas gracias. Mire, ahí lo hice de otra forma, aumentando de 0.01, y pues ahí se puede ver que el incremento va variando también. Muy bien, ¿alguna otra duda? Vamos a ver, dice, yo solo tengo un problema, es que al dejar solo vista de la integral solo me aparece la letra, pero no el dato. Bueno, vamos a ver. Creo que voy a tratar de resolver esa duda. Veamos, aquí solo voy a borrar esto que hicimos de prueba. Borrar, cuando tenemos la integral, aquí si le damos en el clic derecho, perdón, vamos a ver, creo que es por... Voy a ver, creo que es acá, ajá. Ahí, miren pues, si les doy acá, clic derecho, este es el dato de la integral, le puedo dar acá. Entonces me aparece etiqueta visible y objeto visible. Tengo que asegurarme que esté etiqueta visible, porque si no está seleccionado esto, me va a aparecer solo esto. Entonces le doy clic derecho, etiqueta visible y ya me aparece. No sale el número, vamos a ver. Ujú. Vamos a ver propiedades, probablemente por acá podamos solucionarlo. Sí, aquí en etiqueta visible tiene que aparecer nombre y valor. Si aparece solo nombre, me va a aparecer esto. Entonces tengo que colocarle nombre y valor. Puede ser que aparezca solo valor, por ejemplo, y solo me aparezca esto. O si yo necesito un rótulo y valor, entonces yo incluso le puedo poner ahí algún otro nombre. Yo aquí tengo nombre y valor activado. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente, clic derecho, propiedades. Y en básico está, acá podemos darle muchas, o sea, le podemos hacer muchos cambios a nuestra gráfica, pero solamente estoy mencionando esto por la duda que surgió. Entonces le damos aquí nombre y valor y ya. No sé si con eso resolví ahora sí la duda. Perdonen que salga de pantalla a cada momento, pero no puedo ver el chat si estoy compartiendo. Sí, sí, ya me salió. Muchas gracias. Muy bien. No, por aquí dice tal vez sea pro la versión. No, bueno, no estoy enterado de eso, pero hasta donde sé no hay una versión pro, sino que es la misma versión, es una versión estándar para todos. A mí me gusta mucho trabajarla en línea, la verdad, porque me ahorro el tener que guardar cosas en la computadora y todo está guardado en mi cuenta de Gmail. Si pueden abrirse una cuenta, pues sería muy importante porque así no se les pierden los datos también. Por aquí se podría enseñar cómo sacó la integral de nuevo, claro. Vamos a ver. Vamos aquí. Entonces voy a borrar la que ya hicimos. Borrar. Y vamos a escribir integral. Entonces es bien facilita porque solo coloco integral.
Si no me acuerdo qué le tengo que meter, pues me voy aquí en la flechita y selecciono el número 3, donde dice función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Permítanme. Pero si ya se la saben, pues no hace falta hacerlo. Yo aquí lo voy a hacer sin el chivito. Entonces ponemos la función f, límite inferior, le indico el número que quiero en el límite inferior. Aquí yo lo puedo poner desde L1, de una vez L1, ¿sí? O puedo ponerle, por ejemplo, necesito la X del punto B, que sería este, ¿verdad? Entonces la X del punto B es L2. Al final estoy diciendo L2, lo mismo, pero lo estoy haciendo pasar a través de una función de punto. Entonces lo obtengo así. También lo pude haber escrito, como les digo de una vez, L2, y me da lo mismo. No me varía en eso. Si hay alguna duda, pues estoy para servirles en este momento, y si no, pues muchas gracias por la atención prestada y por la oportunidad que nos da él y Juan Carlos de poder compartir con ustedes este espacio y un poquito de todo lo de GeoGebra, porque en realidad es todo un mundo, hay muchas cosas que yo no puedo usar todavía, pero juntos creo que vamos aprendiendo. Y entonces muchas gracias. La presentación ya está colocada en Classroom. Si ustedes entran, ahí pueden ver la presentación. La tarea les va a aparecer a las 10 de la noche, ya está programada también para que ustedes lo puedan realizar. Es una presentación editable en Canva, entonces ustedes solamente tienen que meter los datos. Está sencillo de poder realizarlo. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, Nelson y Luis Miguel. Ellos pues van a continuar en las otras sesiones, también dando siempre la capacitación de esto que estamos hablando de GeoGebra. Entonces ustedes van a poder visualizar diferentes entornos, lo que se mira en GeoGebra. La próxima sesión va a ser una sesión donde se va a trabajar durante 2 horas la parte de la animación. Entonces, para que ustedes estén enterados de cómo es de que vamos a ir trabajando esta situación, ya está posteada también la tercera sesión y el inductor quien dará el taller. Entonces, cualquier situación que tengan, pues vamos a estar comunicando siempre con las diferentes personas y así pues llegar a todas las actividades que se vayan proponiendo. Realmente pues todo lo que es geometría, todo lo que es trigonometría son conocimientos importantes para la construcción del cálculo y ustedes van a ir aprendiendo de otra manera para poder encontrar soluciones de otra manera que inclusive, siendo muy honesto, en el área de ingeniería no se cuenta con una capacitación específicamente de GeoGebra. Entonces, por lo mismo es que se buscó una forma de apoyarlos aquí y también a las otras personas que estuvieron interesados, pues están acá para poder observar las virtudes que puede dar esta nueva herramienta. Entonces, nos miramos dentro de 15 días. Creo que es 12, ¿verdad, Nelson o Miguel? Vamos a ver ahorita. Así es. 12, ¿verdad? Sí, es el 12. Ah, bueno, entonces nos miramos el 12. El tema de este 12 va a ser animaciones. Se va a aprender a hacer animaciones desde lo más básico y pues se van a enseñar hasta llegar a hacer animaciones un poco fuertes. Entonces nos miramos el 12 de noviembre y feliz noche a todos. Muchas gracias por estar. Siempre les recuerdo que ahí estaba la asistencia. Feliz noche a todos.